al 11. Vamos a leer el mensaje de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios es un Dios bueno. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Cuando todos lo tengan, me avisan con un amén. Y leemos en el nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo y en el nombre del Dios Espíritu Santo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amado Dios, en el nombre y por los méritos de Jesús en esta tarde, ruego ante el trono de tu gracia, que tu Espíritu Santo me dé palabra, que tú me ayudes en la exposición del mensaje de tu palabra, para que esa palabra llegue a cada vida con el propósito por el cual tú la envías, edifica, consuela, exhorta. Y te ruego, Dios, que esa palabra que es vida y verdad, cada día, Dios, alimente nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo, este lugar lo echo fuera. Todo lo que quiera perturbar la energía eléctrica y la transmisión por el internet, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Por los méritos de Cristo te lo pido y te lo ruego, Dios. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. El título del mensaje en esta tarde es: no hay condenación. El capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma es uno de los capítulos más bellos en la Biblia y de alto contenido de victoria para el cristiano. Presenta la victoria del cristiano, pero a través del Espíritu Santo, en las diferentes etapas de la cual el cristiano lucha. Presenta la victoria del cristiano por medio del Espíritu Santo sobre la carne, sobre la muerte, sobre la herencia de Adán, sobre la esclavitud, sobre los hechos presentes en la intercesión, la victoria que abarca el cumplimiento de la eternidad con Dios, la declaración de un triunfo final por medio del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo en todo el capítulo usa términos legales que vamos a hablar de ellos. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por eso he tomado esa
frase introductoria como el título para el mensaje que no hay condenación. Y vamos a definir que la condenación es el resultado de un proceso legal, sea en la vía civil como una demanda o sea en la vía criminal como una acusación o como una denuncia. El Diccionario de Ciencia Jurídica del doctor Manuel Osorio dice, definiendo la palabra sentencia, lo siguiente: sentencia es la declaración del juicio y resolución del juez, modo normal de extinguir una relación procesal, decisión judicial que en la instancia pone fin al pleito civil o a la causa criminal, resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o absolución del procesado. Y la sentencia va en dos vías, absolutoria o condenatoria. La sentencia absolutoria la define el doctor Osorio como aquella en la cual, por no probarse los hechos en que una parte apoya su petición o por no contar con fundamento jurídico, es la que desestima la petición del autor o no hace lograr la acusación formulada. La sentencia condenatoria es la que acepta todo o parte de las pretensiones del actor manifestada en la demanda o la del acusador. Termina con un fallo. Fue famoso hace muchos años un juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos, en la cual un hombre fue acusado de asesinar a su esposa y al amante de su esposa, y que fue llamado un juicio del siglo, muy famoso en el siglo pasado, en la década del 90. Un atleta, actor de cine y un hombre millonario llamado Oriental J. Simpson, y que contrató a uno de los mejores abogados penalistas de Estados Unidos llamado el doctor Robert Shapiro. El juicio fue un escenario mediático por mucho tiempo hasta que al final el juez dio la sentencia, o si no mal recuerdo fue un tribunal de jurado, dictaminaron o dieron el veredicto y fue absolutorio por la declaración del policía que lo detiene el mismo día de los hechos y dijo: este negro va preso. Esa expresión fue considerada extremadamente racista y fue causa para que valorara el juzgado de que había una intención premeditada de afectar a este hombre llamado Simpson. Fue famoso el juicio, siendo él, sin lugar a duda, el asesino de su esposa y el amante de su esposa. El creyente tiene que darse cuenta de qué es lo que Dios nos ha absuelto. ¿Por qué no hay condenación en Cristo Jesús? ¿De qué el Señor nos ha libertado? Muchas veces venimos a la vida cristiana y no valoramos lo grande que Dios nos ha dado. Y por eso es que en la carta de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3, dice el escritor de la carta: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? En el griego esa palabra se refiere a mega, relacionado, vinculado directamente a la salvación. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Por supuesto, muchos utilizan el término mega para decir mega iglesia, mega vigilia, mega donación, mega petición, mega tantas cosas que no tienen el más mínimo respaldo bíblico, pero el escritor de la carta utiliza la palabra para hablar única y exclusivamente de una salvación que el cristiano tiene. El salón de fiesta en la cual el rey bebía con sus invitados, 1000 príncipes y concubinas, de pronto se convirtió en un tribunal de juicio. Una mano aparece
escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y de repente esa mano blanca da una sentencia de juicio en los labios de un anciano llamado Daniel. Un rey soberbio, blasfemo y ofensivo al Dios del cielo, confiado en su poder y en sus riquezas, confiado en sus soldados que cuidaban y protegían en las diferentes torretas alrededor de la ciudad de Babilonia. De pronto empieza a temblar y sus rodillas se pegan la una contra la otra, porque se da cuenta de que esa mano que escribía algo que él no entendía no era usual ni común y corriente, llevaba un mensaje. Nadie podía interpretar el mensaje. La reina madre anciana dijo: en el reino de tu padre había un hombre que, sabio y lleno del conocimiento del Dios del cielo, le interpretó los enigmas más difíciles. Fue llamado Daniel y le dijo: sí, tus dones sean para otro, pero yo tengo la responsabilidad de decirte el mensaje que está ahí escrito. No te preocupes, da tus dones a otro. El hombre de Dios y la mujer de Dios no predicamos por dinero. No hay un beneficio material que pueda satisfacer nuestra vida, porque el deseo nuestro es un cumplimiento, la obediencia al mandato de la palabra de Dios. Cuando Pablo dijo: ay de mí si yo no predico el evangelio. El hombre y la mujer de Dios tienen que dar desde el principio hasta el final todo el mensaje de Dios al pecador. No podemos evadir esa responsabilidad. Pablo, antes de morir, dijo: no he rehuido hablar de todo el mensaje de Dios. Y por eso es que estamos delante de un dilema. O hablamos la verdad y somos siervos del Señor y somos denigrados, excluidos o criticados, o nos convertimos en aduladores de los demás y somos parte de un grupo de falsos predicadores y mentirosos. Da tus dones a los otros, pero te voy a dar el significado. Y Daniel, con toda la solemnidad, primero le hace una introducción de lo que su abuelo, porque cuando dice hijo, es un modismo de filiación en el ámbito de la hermenéutica. Se refería a su abuelo Nabucodonosor. Y Daniel le va diciendo que su abuelo se acordó de Dios, de hechos tremendamente importantes, pero tú, conociendo todo esto y el Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Pero te voy a decir: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La palabra del Señor dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Estimado hermano, ¿cómo usted y yo veremos al Señor? ¿Como nuestro Salvador o lo veremos como el juez? Quizás muchos de los que están aquí estamos a cuenta con Dios, pero quizás habrá alguna persona que necesita arreglar su vida con el Señor. Quizás algunos de ustedes o la mayoría nunca ha estado presente en un proceso judicial. Fui jurado muchas veces y condené a muchas personas. Tiré bolas negras. Habían suficientes méritos. Y la gente espera. La gente está ansiosa del resultado del juicio. El cristiano parte de esta vida tarde o temprano. Usted y yo tenemos que
morir tarde o temprano. Pero no vamos a ver al juez, vamos a ver a un Salvador. Pero aquellos que todavía no han entregado y están pensando y están dándole todavía a su cabeza largas al asunto para tomar una decisión con Cristo, no van a ver a un Salvador, sino que un juez implacable, que no tendrá la más mínima oportunidad de misericordia, y que las palabras más duras en la Biblia son las que ese juez pronunciará en el capítulo 25 de Mateo, versículo 41, que dirá: apartaos de mí, maldito, al lago eterno de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué las personas postergan, alargan, deciden no ponerse a cuenta con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo más importante no lo dejan para hoy, sino que lo trasladan para otro día? Dice Pablo: ninguna condenación hay, pero para los que están en Cristo Jesús. Cuando se da el fallo y el juez dice: fulano de tal es absuelto, la emoción que se siente en ese momento no se puede describir. Quizás la mayoría o casi ninguno hemos estado presos. Por estar un día preso, hermano, eso es la privación de los beneficios, de la satisfacción del aire, del agua, de un lugar cálido donde dormir, de los olores, de todo. Estar preso es estar excluido de los beneficios al estar en casa. ¿Qué tal cuando el juez diga en Apocalipsis 20, en el versículo del 11 al 15, en el famoso juicio del trono blanco, diga: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego? Todo proceso judicial termina con un fallo, que es la sentencia. Quizás alguno estará pensando y dirá: bueno, si en la tierra hay recursos para apelación, allá también lo habrá. Y si en la tierra habrán recursos para casación, allá también lo habrá. Lamentablemente quiero decirles que el fallo de ese juez será inapelable. Ya no hay a quien más al cual usted y yo podamos recurrir. De esta manera doy la introducción al mensaje. Ahora pasamos a describir por qué Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un término legal. No hay gravamen, no hay hipoteca que pueda afectar la realidad de la liberación plena que hemos obtenido en Cristo. Y Pablo dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La naturaleza tiene leyes. La ley de la gravedad: todo objeto que usted lanza al aire, siempre la misma fuerza de la gravedad lo atrae hacia abajo. Siempre. En el espacio no hay gravedad. La ley de causa y efecto: si usted aprieta un gatillo de un arma, el apretar pega el precursor y luego pega en la bala y sale una bala hacia un objetivo determinado. La causa, apretar el gatillo; el efecto fue un disparo. La naturaleza tiene cantidades de leyes. Cuando llueve, el agua se evapora, se forman las nubes y luego cae el líquido, y es un proceso cíclico. En el mundo espiritual hay una ley que ata a la humanidad. Toda persona que nace viene naciendo en Adán, en el pecado. Y como nace en Adán, hay una ley que Dios ha establecido: la paga del pecado es la muerte. Es una ley inexorable. ¿Por qué yo, José Luis Norori, voy a morir?
en pecado y voy a ir al infierno cuando el que pecó fue Adán, porque esa es la ley en el mundo espiritual que Dios ha establecido. Por cuanto un hombre pecó, todos pecaron y la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Pero la salvación vino por otro hombre. Y dice la palabra, la ley del Espíritu que da vida. Y esa ley del Espíritu, en E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, en Cristo Jesús que da vida, a mí me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice Pablo, estoy preocupado. ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Yo hago las cosas que no quiero hacer porque hay algo en mí que me impulsa a hacer eso. ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Dice Pablo. Y de pronto reflexiona y dice, más gracias doy a Dios que me da la victoria, pero en Cristo Jesús. Es Jesús el que me da la victoria con la ley del Espíritu Santo que entró un día a morar en mi vida. Y esa ley del Espíritu nos da la victoria. Nunca un cristiano puede confesar que el Dios del cual tenemos y servimos es un Dios de derrota. Él nos da la victoria en todas las esferas de nuestra vida. Problemas de salud, problemas económicos, problemas en el hogar, problemas de cualquier naturaleza. Y por eso es que este capítulo es tan precioso que no lo voy a desarrollar a su plenitud porque es demasiado grande, pero hay algunas cosas que voy a mencionar. Dice el versículo 33, vamos a leer el 32, o el 31 mejor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién? Pregunta. ¿Quién en el universo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces pregunta Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro, espada. Y termina diciendo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo estamos todos los días expuestos a enfrentar las pruebas que Dios permite que vengan a nuestras vidas. De toda naturaleza, pero nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Estamos y debemos de estar preparados para enfrentar todo lo que venga, porque si Dios es con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? ¿Quién? Pregunta el apóstol. No hay nada ni nadie en este universo que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Un apreciado hermano de esta iglesia que fue pastor en algún momento, se fue a Guatemala a pastorear, estuvo unos años en Guatemala pastoreando, salió corriendo a Guatemala porque los grupos de delincuencia lo amenazaron a él como pastor en el trabajo que estaban haciendo y salió huyendo a Guatemala, abandonando la obra, abandonando a los hermanos. Salió atemorizado por la amenaza de esta banda de delincuentes. ¿Nos iba a poder separar una amenaza? No.
Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Cuando Dios a usted y a mí nos designa una responsabilidad, tenemos que darnos cuenta a quién usted y yo le servimos. El problema es que ignoramos en el contenido de la palabra quién es nuestro Dios. El médico le da el dictamen al paciente y le dice que tiene cáncer y se echan a morir. En vez de estar más alegres porque más rápido van a ir a gozar del Señor, se echan a morir. En vez de estar orando para que se den cuenta quién es el Dios al cual sirven, se echan a morir los hermanos y las hermanas. O la pérdida de un ser querido o cualquier otra prueba. Dice Pablo en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este capítulo 8 es un capítulo de una victoria total, plena y completa sobre todos los escenarios posibles en el mundo entero. Para el cristiano. Para el cristiano. En el mundo espiritual hay una ley de que toda persona por naturaleza tiene la inclinación al pecado. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué andas bebiendo guaro, fulano? Ay, hermano, es que soy débil. ¿Por qué andas con otra mujer? Es que soy débil. ¿Y por qué andas robando? Es que soy débil. ¿Y por qué andas haciendo cosas contrarias a la palabra? Es que soy débil. Siempre el pecador justifica su pecado. Siempre. Cuando dice la Biblia que somos más que vencedores. Nadie te lleva a la fuerza el trago a la boca. Usted es el que abre la boca. Y la abre de tal manera que el vaso no pegue a los dientes porque usted es inteligente. Y la gente se echa el trago. ¡Fla! Y quieren convencer a Dios que ellos no son los culpables. En cualquier escenario de pecado, el hombre justifica su conducta. Cuando dice la Biblia, somos no vencedores, somos más que vencedores. Si aquel tuvo una caída, vosotros que sois espirituales, restauraré con espíritu de mansedumbre. Me deberé orar y ayudarle, pero yo tengo que seguir adelante. Yo no voy a quedarme. Ya somos dos hermanos y nos abrazamos en la borrachera o en el pecado o en la maldad o en el dolor. No. Usted y yo sigamos a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Bendito el nombre del Señor. Entonces, debido a que el pecado trae la muerte, esta ley se denomina la ley del pecado y de la muerte. Qué cosa más tremenda. La ley que trae muerte por el pecado se denomina en el mundo espiritual, en el versículo 2, la ley del pecado y de la muerte. El hombre sin Cristo vive regido por la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo una persona va a entrar a la presencia de Dios si no quiere arrepentirse de su conducta? ¿Cómo va a entrar a la presencia de Dios si la gente que escucha el mensaje desprecia la invitación de Jesús? Todos los miércoles vamos a cumplir 3 meses en estas paradas de buses, predicando y leyendo la palabra. Se han entregado aproximadamente 4,000 a 5,000 tratados mensuales, por 3 meses casi 20,000 tratados. Se ha entregado mucho tratado. Y después venimos a hacer un trabajo en estos barrios, aledaños a las obras, por otros 3 meses. Pero le pregunto yo, de los miles que se le ha entregado tratado, ni una sola persona ha aceptado a Jesús. Pero Dios no nos garantiza el resultado de la predicación. Lo que Él nos manda es a predicar. Dios no nos garantiza de que por cada invitación, por cada tratado, por
por cada predicación o lectura de la palabra la gente va a venir en cantidad. Dios no nos garantiza eso. Lo que Dios nos manda es ir por todo el mundo para ser discípulos a todas las naciones. Dice Marcos, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Debemos de predicar el mensaje del Señor. ¿Por qué la gente se resiste a ponerse a cuenta con Dios? Porque están atados a una ley que se llama la ley del pecado. El pecador quiere vivir tranquilamente en su conducta, pero cuando la muerte le sorprende, quieren justificarse delante de Dios. Todos los días la gente se muere, en todos los ámbitos. Una noche mi padre y mi madre estuvieron en el año de 1974 en una fiesta con los millonarios más grandes del municipio de El Rama, en una finca. Era una pachanga, un salón de baile, un bacanal, tremendo eso. Pero exactamente a las 8 de la noche, uno de los invitados más prominentes y millonarios del pueblo le empezó a fallar el corazón. Lo sentaron en una silla y él en aire. Y ese invitado empezó a sentirse mal de salud y después le vino el golpe. ¡Bum! Se le paró el corazón. Se paró la fiesta. La fiesta se convirtió inmediatamente en un velorio. ¿Cuántas personas desatienden el mensaje más importante, que es el mensaje de que no hay condenación en Cristo Jesús? Pero si no está en Cristo Jesús, lo contrario es, sí hay condenación. ¿Qué es lo que le afecta a usted en no arreglar su vida delante de Dios? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué espera? Una persona llegó y le dije, ¿usted va a una iglesia? Sí, voy a una iglesia. Soy miembro de la iglesia tal, ok. ¿Y usted es casada con el hombre que vive? No, no soy casada. Entonces usted y su hombre se van al infierno si se mueren ahorita, los dos, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Casarse, arreglar su vida porque está en fornicación. Ok. Pero me dice ella, él no quiere casarse conmigo. Entonces usted tome una decisión, déjelo. Esa es la respuesta. Porque es su alma la que está en juego. Usted está quemándose en este momento. Si la muerte le sorprende a usted o a él, los dos se pierden en una eternidad sin Jesús. Se molestó conmigo y no volvió más. Jamás la volví a ver. Brava conmigo. Porque le dije, déjelo. Porque se va a ir usted y él a una eternidad sin Jesús. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es tan apremiante que no podemos atrasarnos en aquello que nos afecte nuestra relación con Dios y en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Hay una ley inexorable en el mundo espiritual. Está establecido para los hombres que mueran una vez. No hay purgatorio, no hay reencarnación. Nadie te va a ver en el gato ni en el peligüey reencarnado. Nadie. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto viene el juicio. ¿No sabéis que seremos testigos en el juicio que juzgaremos al mundo? Dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 6. ¿Seremos testigos en el juicio de los ángeles y seremos testigos en el juicio del mundo? ¿A cuántas personas usted le predicó? ¿Les dio tratado? ¿Le regaló una Biblia? ¿Les invitó a la iglesia? ¿Le habló de cuantas maneras y formas de Jesús? Y esa persona un día murió y nunca quiso arreglar su vida y usted es el principal testigo de que usted le habló. Como embajador de Dios en la tierra, que Dios ruega por nosotros diciéndole al mundo reconciliados con Dios.
Dios ruega, es un término de hasta dónde llega Dios humillándose. Dios ruega por la iglesia al pecador diciendo reconciliado con Dios. Y me han respondido muchos. Tengo que ir con la familia a pasear, no tengo tiempo. Otros me han dicho una cantidad de respuestas. No, hoy tengo, uno me respondió y me dijo, tengo una fiesta, un cumpleaños, voy a ir a la fiesta. ¿Cómo va a chocar eso en la iglesia cuando tengo una fiesta? Me dice. Choca. Se valora más las cosas del pecado que las cosas del Señor. ¿Habrá alguna persona en esta tarde que quiere aceptar o reconciliar con Jesús? ¿Habrá alguna persona que sabe que necesita arreglar algunas cosas con el Señor Jesucristo? Los departamentos de León y Chinandega están preocupadísimos porque dicen los expertos en la materia de sismología y de vulcanología, dicen que nunca había el volcán Telica temblado y ha hecho ruido como lo está haciendo ahorita. Nunca jamás. Entonces están aterrorizados. Yo les diría a los pobladores de esos lados que busquen cómo estar a cuenta con Dios, porque si el volcán hace erupción se lo lleva. Es que, hermano, que no hay que mentir a la gente. Esto no es de garantizarle a alguien cosas que no son ciertas. La única garantía suya y mía es estar en Cristo. No hay otra. No hay otra. No hay otra garantía. ¿Alguien acepta o reconcilia esta tarde? ¿Una persona? ¿Una persona? Yo tengo la característica que no hago mucho tiempo la invitación, ¿verdad? Esto es voluntario, porque tampoco es recomendable que alguien venga obligado, porque algunos pareciera que los trajeran amarrados. Vamos adelante, vení. No, esto es voluntario. Tranquilo. Si usted no quiere condenarse, venga a Cristo. Pero si quiere ir a una eterna condenación, siga tranquilo donde usted está. Para el que está muy mal, por supuesto, para aquel que quiere arreglar algunas cosas en el Señor. ¿Una persona habrá en esta tarde? ¿Habrá alguien que quiere arreglar su vida con Jesús? ¿Habrá alguien? ¿Una persona nada más? Ok, si no hay nadie, entonces vamos a pasar a la persona que va a orar por las necesidades y peticiones que han mandado en este momento. Y después vamos a orar por otras peticiones. Así que dejamos a nuestra hermana Susana. Dios me les bendiga.